Muy buenos días, hermanos, o buenas tardes ya. El Señor nos bendiga en este día. Ha sido un día bien especial, en el sentido de que desde que comenzamos el día en la escuela dominical, se ha hecho un alcance hermoso de lo que es la palabra del Señor. Generalmente nuestra iglesia, desgraciadamente, el mes de la Biblia pasa como muy inadvertido, cosa que debiéramos, para mi gusto, no sé, el resto, debiéramos retomar el tema que el mes de septiembre, todo el mes, por algo se llama mes de la Biblia. La Biblia debiera ser el tema principal. Bueno, eso era un pensamiento mío. Pero es increíble cómo se juntan dos fechas tan importantes para los creyentes reformados. El mes de la Biblia, septiembre, y octubre, el mes de la Reforma. El mes de la Biblia lo celebran todos los cristianos. El mes de la Reforma, obviamente, los reformados. ¿Cómo podemos compatibilizar estas dos fechas desde la importancia que merecen y no extendernos por 2 o 3 horas? Hay tanto que decir, tanto que recordar, tanto que enfatizar. Pero no se asusten, voy a tratar de comprimir, de extractar lo mejor posible las verdades eternas que tenemos al alcance de nuestros ojos y nuestras manos. ¿Por qué enfatizo que lo tenemos al alcance de nuestras manos y ojos? Porque no siempre fue así, pues. Y no podemos hablar del mes de la Biblia sin hacer un poco de historia. Para todos nosotros hay muchas cosas que, por ser tan normales y rutinarias, nos pareciera que siempre han sido así. Lo que es un error o desconocimiento de lo que hubo antes. ¿Ama usted su Biblia? Así, porque no podría decir yo, tomar un celular y decir que amo a mi celular. Para usted y para mí es súper natural. Pero resulta que de estos 2000 años de historia, 1400 años, casi 2/3, la gente común y corriente como usted y como yo, no tuvieron acceso al libro. Es impresionante la cantidad de años. Fue recién en 1455 cuando se produce un vuelco o un salto en la historia. Un invento provocaría un cambio trascendental en casi todos los aspectos del desarrollo humano, cultural, intelectual e histórico. Se darán cuenta que hay una cadena de acontecimientos que comienzan con la impresión de un libro. Y que no fue cualquier libro, fue la Biblia. Y voy a leer un artículo que salió en el diario El Mercurio hace muchos años atrás. Gutenberg escribe la primera Biblia. El 23 de febrero de 1455 fue el día en que el primer ejemplar del libro sagrado de los católicos salió de la imprenta alemana de Maguncia, por lo que muchos señalan ese día como el momento en que Gutenberg cambió la historia para siempre. El alemán perfeccionó la imprenta fabricando moldes de metal, antes eran de madera, que permitían reproducir tipos metálicos que son unas plaquitas donde iban las palabras, y esa era un
un proceso muy lento. Se logró que el procedimiento fuera mucho más rápido. La primera Biblia impresa es conocida como la Biblia de Gutenberg o Biblia de 42 líneas, por la cantidad de líneas que tenía impresa cada página. Poquitas líneas cada página. 5 años le tomó a Gutenberg poder imprimir completamente ese libro. 5 años, imagínense, increíble. Cuyo ejemplar tenía 1282 páginas, sin numeración ni títulos centrales. Para la impresión de la Biblia se tuvieron que fundir casi 5 millones de tipos en los moldes, obteniendo 120 ejemplares en papel. Cada una de las ilustraciones que tenían los libros habían sido pintadas a mano. Ese es un dato de lo que fue la impresión de la primera Biblia. De ahí viene la conexión que quiero hacer del nacimiento de la imprenta con la llegada de la Biblia a Chile. La Biblia impresa llegó a nuestro país en 1820, es decir, casi 400 años después de que ya había sido publicada. Gracias a la gestión del director supremo, don Bernardo Higgins Riquelme, quien invitó al pastor y educador británico, don Diego Thompson, miembro de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Su labor sería implementar en nuestro país el sistema de educación lancasteriano de educación mutua. Un alumno destacado o más adelantado enseña a otro alumno, lo cual produce un alcance mayor a mayor cantidad de alumnos. Y se enseñaba a leer en el Nuevo Testamento. Eso es súper interesante. ¿Cuánto conocemos o cuánto nos interesa saber de la Sociedad Bíblica Chilena, que tiene una larga historia de influencia en nuestra sociedad? Desde 1820 hasta 1971, Sociedad Bíblica formaba parte de la Sociedad Bíblica Internacional. En 1972, es decir, bien reciente, se constituye la Sociedad Bíblica Chilena como corporación sin fines de lucro. Siempre con escasos recursos, ha desarrollado una labor titánica de difusión y distribución de la Escritura hasta los lugares más alejados, ocupando a los obreros llamados colportores. ¿Cuántos conocían esta palabra de colportor? Poquitos, Poquitos. Colportor es una persona que lleva literatura, libros, vende, distribuye. No solo la Biblia. Cualquiera que distribuye libros es un colportor. La Sociedad Bíblica Chilena, interesada y enfocada en alcanzar con la Biblia a la mayor cantidad de personas en nuestro país, en 1997 lanza el Nuevo Testamento en Mapudungún y en 2008 también el Nuevo Testamento en romané. Ha implementado programas de alfabetización, prevención de drogas y apoyo a las familias. En 2009, el Congreso en pleno le entrega un reconocimiento del gobierno por su contribución a la sociedad chilena. La Biblia completa está traducida a 743 idiomas. Algunas partes de la Biblia están disponibles en 3.000 idiomas. La Sociedad Bíblica Mundial se ha propuesto la meta de traducirla a otros 1.200 idiomas.
idiomas y dialectos en los próximos 15 años. En 2003 se completó parte de la Biblia a 106 nuevos idiomas que son hablados por más de 1.200 millones de personas. Así, de una forma muy sencilla y breve, estamos cerrando el llamado Mes de la Biblia para abrirnos a la celebración del Mes de la Reforma, que también tendrá su cierre el 31 de octubre, día en que conmemoraremos los 508 años de ese acontecimiento memorable llamado Reforma, que tiene lugar dentro de la época del Renacimiento. La humanidad venía saliendo de la Edad Media, época también llamada por algunos de oscurantismo, debido a las restricciones que había hacia la educación, la cual estaba reservada a la nobleza y el clero, dejando el resto de la población sumida en la ignorancia. La Iglesia Católica Romana ejercía gran influencia en la vida política, social y cultural, lo cual algunos ven como una restricción a la libertad de pensamiento y a la innovación. La vida diaria estaba rodeada de supersticiones y dogmas, lo que frenaba el avance científico y filosófico. Un paréntesis. El día viernes recién pasado terminé de leer una novela de una autora chilena, basada en lo que fue un acontecimiento trágico que hubo aquí en Chile y que fue conocido a nivel mundial. Hizo historia. El incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, en el cual murieron más de 2.000 mujeres. Pocos hombres, pero más de 2.000 mujeres. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque ese libro para mí fue muy interesante en el sentido de que vi en una forma más vívida lo que era vivir bajo esta opresión de una religión que aplastaba al pueblo. La iglesia no quería que la Biblia fuera conocida, ni leída, ni siquiera comprendida. Era algo realmente increíble. Y en ese libro, que no tiene nada que ver con iglesia, salen mencionados David Trumbull y Diego Thompson. Se destacaron en aquella época como inspiradores, luchadores, apoyadores. Había un grupo de mujeres, un grupo algo soterrado que nadie supiera. Mujeres católicas que querían que la Biblia se conociera. Querían una interpretación fidedigna de la palabra, que era interpretada por el cura párroco o lo que fuera. Él interpretaba a su modo, a lo que a él le interesaba. Pero en fin, volvamos a Europa. Era un escenario parecido, pero el de nosotros fue mucho más suave. Este escenario en Europa era mucho peor en cuanto a la ignorancia e intervención de una iglesia desviada, en que se levanta un monje agustino llamado Martín Lutero, quien a través de declaración pública expone su rechazo al pecado y a la jerarquía de la iglesia. El 31 de octubre de 1517 clava sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Su deseo era restaurar la pureza y autenticidad de la fe cristiana, eliminar las prácticas corruptas y la promoción y una mayor comprensión de las Escrituras,
El gran desafío era volver a los orígenes, a la verdadera raíz de las verdades bíblicas y teológicas. La reforma, dentro de muchas cosas, significa volver a las Escrituras. Y no solo la Iglesia como institución, sino también cada creyente es desafiado a volver a tomar el camino verdadero del Evangelio puro y práctico. Sola Escritura fue el grito de batalla de la Reforma que revivió el cristianismo apostólico. Hay una necesidad de volver a la predicación bíblica, ya que ésta se había convertido en un ritual de tradiciones y decretos papales. La verdad bíblica había quedado relegada y escondida detrás de una lengua que ni siquiera era entendida por el vulgo. Recordemos que la predicación era en latín. Durante el mes de octubre nos empaparemos en las 5 solas, que son las 5 verdades que constituyen el corazón de la Reforma. Sola Escritura, sola gracia, sola fide, sola Christus, soli Deo gloria. Estas 5 creencias fundamentales son el pilar esencial para la vida y práctica cristianas. A mí me correspondió comenzar con sola Escritura. Y voy a leer en la traducción internacional Hebreos 4:12. Ustedes a lo mejor ya estaban pensando que no iba a abrir la Biblia. Dice en Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos. Con reverencia, oh Señor, nos postramos delante de ti, arrodillados ante tu grandeza, tu magnificencia. Te alabamos y bendecimos tu nombre por esta maravillosa palabra que nos has entregado. Gracias, oh Señor, porque la tenemos al alcance de nuestras manos. Gracias, oh Señor, porque tú a través de ella nos has llamado, nos has hecho hijos tuyos. En esta tarde, oh Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones para recibirla, atesorarla y ponerla por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús y solo en sus méritos. Amén. Qué fácil y qué difícil es hablar de la Biblia, la Escritura, el libro, así con mayúscula, como se le ha llamado. ¿Por qué es fácil, pero a la vez también es difícil? Porque hay tanto material para hablar. Pero eso mismo lo hace difícil porque el abanico de temática es demasiado amplio y hay que seleccionar por dónde comenzar. Una pincelada de historia, solo un breve. Dije anteriormente que sola Escritura fue el grito de batalla de la Reforma que revivió el cristianismo apostólico. La Reforma volvió a poner en el centro del culto la predicación o exposición de la palabra.
como debe seguir siendo hoy día. No es la música, no es la ofrenda, no es la alabanza lo que debe tener la mayor preocupación y atención. Es la presentación de la palabra lo que debe ser resaltado y recordado por los asistentes al culto. Ese fue el compromiso de los reformadores, la predicación bíblica. Palabras como justificación, elección, redención, pecado, arrepentimiento, gracia, oración y juicio se usaban corrientemente con la explicación que corresponde. Preferentemente, había una predicación secuencial, que es precisamente lo que nuestra séptima iglesia ha estado adoptando. Predicar sistemáticamente libros completos de la Biblia. Gracias a esta forma, los reformadores no dejaron ninguna doctrina sin enseñar, ningún pecado sin exponer y ninguna promesa sin entregar. Toda la verdad de la Biblia debía ser proclamada versículo por versículo. Había que ser valiente y muchas veces atrevido para romper tradiciones, errores y legalismos perversos. Así como Esdras en el Antiguo Testamento volvió a revivir la ley para el pueblo judío, los reformadores revivieron toda la Biblia para nosotros los creyentes. ¿Por qué era y es de máxima importancia el conocimiento de la Escritura? Podríamos decir que son múltiples razones, pero mencionaremos solo algunas. Solo la Biblia es la guía segura y certera de la iglesia, y la iglesia se extraviará cuando se desvíe de este fundamento seguro. Toda enseñanza o tradición debe someterse a ella. La Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es infalible. La interpretación correcta de la Biblia se encuentra solo en la Biblia misma. Contiene todo lo que el hombre necesita para conocer a Dios y al Salvador Jesucristo. Estas son solo algunas de las razones. El texto que leímos es otra importantísima razón por la que debemos conocerla. Y que decía, lo vuelvo a leer, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ciertamente, verdaderamente, es viva y poderosa. Es viva, por lo cual quiere decir que actúa. Actúa. Todo ser vivo se distingue por eso. Penetra hasta lo más profundo del alma, como una espada de dos filos. Y es por eso que puede revelar la verdad más escondida y a veces más incómoda del ser humano, aquella que ni la propia persona reconoce. Y nos dice el Salmo 19:12, ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos.
aquellos que tengo escondidos y no los quiero reconocer. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. ¿Cómo es la médula del hueso? Es la parte más interior. Es un tejido vital. Grosso modo puede decirse que es donde se produce la sangre, o más bien las células sanguíneas, que son glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Nuestro hermano Joel, yo creo que ha aprendido mucho durante este tiempo de lo que es, ¿verdad? ¿Y qué representa la sangre? La vida. La médula entonces representa la esencia misma de la existencia. Penetrando hasta ese nivel, el hombre queda desnudo ante Dios. No hay nada que pueda ocultar y le permite ser honesto consigo mismo. Juzga nuestros pensamientos antes que se conviertan en palabras. Hay un texto que dice, antes que esté la palabra en tu boca, ya Dios la conoce. Juzga nuestras intenciones antes que se conviertan en acciones. La espada, la palabra, porque así se le llama, ¿verdad? Esta palabra es la espada. No solo penetra, también puede ser usada como arma para enfrentar el pecado, la ignorancia y la falsedad. Pero ¿qué provecho tiene leer la palabra si no la aplicamos? Si no la practicamos, si no la compartimos, si no la anunciamos. Primero a nosotros, usted y yo. Ya somos responsables si hemos leído y escuchado la palabra. ¿Responsables de qué? De empeñarnos en vivir de acuerdo a ella, de permitir que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos vaya modelando a la imagen de aquel que nos redimió y nos llevará a vivir la eternidad con Él. De permitir y desear que Él trabaje en nosotros. Eso es lo primero. Nosotros viviendo la palabra. Luego, nuestra responsabilidad hacia el mundo, hacia quienes nos rodean. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice en Romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les hable? Y aquí me nombro yo primero. Yo soy responsable. Usted es responsable. No sé qué hablar. No sé cómo hablar. Póngalo en oración, por hermano. Que el Señor le dé palabra, que lo dirija. Pida ayuda, converse con algún presbítero, con un pastor.
un amigo, un hermano con más experiencia. Y escuche lo que la palabra le dice hoy en Isaías 55:11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, que no es lo que usted diga o cómo lo diga? Será Dios mismo actuando por medio de la palabra. Léale un texto apropiado a la persona que está con usted y que está a lo mejor pasando una situación difícil. Dios hará el resto. A lo mejor no va a necesitar nada más que compartirle algún texto bíblico. Y recuerde que le dije que la palabra es viva. Si la practicamos, si la anunciamos, nunca volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el que fue asignada. Eso es exactamente lo que me digo a mí misma hoy día. La palabra ha sido leída, exhortada. Hará en cada uno de los aquí presentes lo que Dios ha determinado para nosotros. Además, la palabra de Dios transforma al creyente. De ser necio, se convierte en inteligente. Mira qué bien, ¿eh? Dice en Mateo 7:24, por tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. No necesita mucha interpretación. Cualquiera que quiere construir una casa va a buscar un terreno firme, sólido. ¿Qué mejor que una roca? Y sabemos quién es nuestra roca. También se transforma en una palabra, en una persona feliz. Y dice en Lucas, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos. También seremos considerados justos, porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Esto también está en Romanos. No es justo solo el que oye la ley, sino el que la cumple. Entonces, no basta solo escucharla. Debemos, y el Señor espera que la cumplamos. Y también podríamos agregar que la palabra sana, alivia, anima, fortalece, tanto física como espiritualmente. Y el último texto que escogí dice en Juan 13:17. ¿Entienden esto? Lo dice Juan, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? ¿Entienden lo que han oído en esta mañana, en esta tarde? Dichosos serán si la ponen en práctica. ¿Entienden esto?
dichosos serán si la ponen en práctica. Dichosos seremos cuando esta palabra que hemos escuchado, que hemos leído, que se ha exhortado, que desde la primera hora de la mañana la hemos estado comentando. El día que la cumplamos, Dios va a cumplir en nosotros el propósito por el cual hemos sido llamados. Oremos. Amantísimo Señor, solo tenemos palabras de alabanza, de gratitud.